Bueno, hoy les vamos a hablar sobre los métodos de búsqueda y nuestro equipo está conformado por mi compañero Juan Jesús Mata Solís, mi compañero José Calvario Ramírez, Osmar Aldair Guerra Castillo y su servidor César Alejandro Insunza Díaz. Ahora le vamos a dar la siguiente diapositiva. Primeramente vamos a ver la búsqueda secuencial. En informática, la búsqueda secuencial, también llamada búsqueda lineal, es un método que se utiliza para encontrar un cierto valor dentro de una lista o un archivo. Esta comprueba de forma secuencial cada elemento del arreglo o archivo hasta que el dato sea encontrado o hasta que todos los elementos hayan sido comparados. Le vamos a dar la siguiente diapositiva. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente figura. Imaginemos que deseamos encontrar el número 65. Bueno, entonces comenzamos en la primera posición del arreglo, que sería 54. Y simplemente nos trasladamos de una posición a otra hasta que encontramos el 65, o nos quedemos sin valores. Si nos quedamos sin valores, hemos descubierto que el dato que estamos buscando no se encuentra en el arreglo. Pero en este caso el 65 sí se encuentra, está en la posición número 10 del arreglo. La búsqueda lineal en cuestión de tiempo, pues es el peor, debido a que, como ya mencioné, va a estar recorriendo cada una de las posiciones hasta encontrar el valor deseado o hasta que ya no queden posiciones que comparar. En este caso hubo 10 posiciones, pero si hubiera habido 20 millones, evidentemente, y si nuestro valor está hasta el final, evidentemente, pues vamos a tener que recorrer todos los valores, todas las posiciones hasta encontrar ese valor y pues sería bastante lento. El siguiente algoritmo es el de búsqueda binaria y está un poco más rápido. Osmar. La búsqueda binaria como tal es un método de búsqueda que se encarga de partir el arreglo en mitades, evaluando de manera constante. Esto quiere decir que cada vez que se compara el valor con el buscado, el valor actual con el buscado, el arreglo se va a partir a la mitad, lo cual lo va haciendo bastante útil. Dale la siguiente, por favor. Como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de 100 posiciones. Suponiendo que se ha estado buscando y el arreglo y el número actual está entre 26 y 80, podríamos decir que el número está, por ejemplo, en el 53, que sería la mitad de ellos dos. Entonces vemos que el número es menor que el 53, entonces vamos a buscar entre 26 y 52. El método de búsqueda binario es muy eficiente por este hecho de que se va por mitades. Por ejemplo, imaginémonos un arreglo de millones de datos. Si lo hiciéramos por medio de la búsqueda secuencial, posiblemente nos acabaríamos primero la memoria comparando y gastaríamos mucho tiempo de procesador antes que pueda llegar a encontrar el número. Sin embargo, utilizando el método de búsqueda binario, aparte de hacer más eficiente la búsqueda, también va a ser menos costosa, debido a que es más rápido y, pues vaya, usa menos recursos. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la búsqueda por funciones hash. Bueno, es una estructura de datos que se asocia llaves o claves con valores. La operación principal que soporta de manera eficiente es la búsqueda. Permite el acceso a los elementos, ya sean teléfonos, dirección o números, almacenados a partir de una clave generada, usando el número de cuenta, por ejemplo, o simplemente la CUR, por ejemplo, o también la posición de un arreglo. Funciona transformando la clave con una función hash a un hash, un número que identifica la posición donde la tabla localiza el valor deseado. Esto se parece un poco a una base de datos donde declaramos una clave primaria, que sabemos que es un dato irrepetible y con el cual podemos buscar un dato y sin que se nos aparezcan datos repetidos, ya que la clave es única. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla y un arreglo. La tabla es igual al tamaño del arreglo, que en esta ocasión es 8. Sabemos que 8 menos 1 pues es 7, por eso está dividido así. Y bueno, básicamente para acomodar el dato en la tabla, lo que hacemos es dividir el dato entre el número del tamaño del arreglo, menos 1, evidentemente. O sea que para hacer esto, digamos que dividimos 20 entre 7. Y usamos aquí el residuo. Es muy importante usar el residuo para saber la posición. Entonces, dividir 20 entre 7 nos da un residuo de 6.
Y si nos fijamos en el índice, tenemos un 6, por lo tanto, ahí va el dato 20, ahí va el valor. De la misma manera, lo hacemos con el 33. Si lo dividimos entre 7, nos da un residuo de 5. Por eso se encuentra ahí en la posición 5. Lo mismo hacemos con el 21, que nos da la posición 0. Lo mismo hacemos con el 10, que nos da el 3. En el 12 nos arroja un 5, pero sabemos que la posición 5 ya está ocupada con el 33. Entonces aquí se genera lo que se le conoce como una coalición. La coalición dice que siempre debemos ir adelante, nunca para atrás. Por lo tanto, buscamos la siguiente posición que esté desocupada y la tomamos. Por eso vemos la siguiente posición, pero tenemos un 6. Entonces, otra vez nuevamente se presenta una coalición, pero volvemos a avanzar otra posición y se coloca en el 7. Lo mismo hacemos contra el 14 y 7, pero esto genera una coalición, así que nos movemos al siguiente valor. Por lo tanto, nos vamos al 1. Ahí se coloca el 14. Hacemos lo mismo con el 56, lo dividimos y el residuo nos da 0. Pero nos volvemos a reajustar con lo que hacemos de ir a buscar el siguiente valor siempre adelante y lo acomodamos. Lo mismo pasa con el 100, que nos da un residuo de 2, pero sabemos que el 2 está ocupado. En el 56, entonces vamos al 3, pero también está ocupado. Y vamos al 4, que finalmente es el último valor que tiene despejado. Y ahí es donde se acomoda y cumple con el método hash. Asimismo, ese método de resolución de colisiones es uno de ellos. Sin embargo, el método de resolución de colisiones que nosotros utilizamos en nuestro código utiliza una lista enlazada para los números que se encuentren en la misma posición o que bajo el mismo índice se van enlazando en cada uno de los espacios. Bien, entonces ahora lo que haremos será presentar nuestro programa de métodos de búsqueda correspondiente a la unidad 6. Según los requerimientos, el programa nos pide que a partir de una cantidad vamos a llenar lo que viene siendo un vector, y en el constructor tenemos que nos pase el tamaño del vector. ¿Qué número les parece bien? Por unos 1000. Entonces, a partir de ello, como pueden ver, aún no hemos generado los números y nuestros botones de búsqueda binaria, secuencial y por hash están desactivados y no se van a activar hasta que ingresemos los valores a lo que viene siendo el vector por medio de un método de datos random. Entonces, vamos a poner el máximo número que nosotros queramos tener en nuestro vector y un mínimo. Entonces vamos a ponerle, ¿qué les parece bien? 999. Que vaya desde el 0 al 999. Entonces vamos a generar los números, se nos generaron en nuestro text area y se nos activaron los botones. Entonces vamos a ver primero, vamos a buscar un número, veamos si existe el 666 por búsqueda binaria. El valor está encontrado en esta posición por búsqueda secuencial de igual manera y por función hash también. Veamos ahora que vaya del máximo 5 y mínimo 0. Vamos a llenarlo. Entonces, como pueden ver aquí, el máximo número va a venir siendo lo que es el 4, el que se nos generó. Entonces vamos a buscar un número para que sea mayor a 4 para ver que funcionen correctamente nuestros algoritmos. Vamos a poner, por ejemplo, el 7. Vamos a buscar por binaria y el valor no se encontró. Por secuencial tampoco se encontró y tampoco por hash. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de búsqueda secuencial, ahora sí ya aplicado en código, en Java. Para ello tenemos un constructor, si le das un poco más por arriba, el cual va a inicializar, pues va a guardar el arreglo de datos que nosotros le enviamos dentro del atributo arreglo que nosotros ya tenemos en la clase búsqueda secuencial. Pero también, si bajamos un poco, podemos observar que si nosotros le pasamos un archivo, pues también lo va
tiene un constructor para ello. Y lo guarda en búsqueda secuencial .u6. Y le das más para abajo. ¿Ahí o más? Ok, ya. No, arriba, es que no se ha actualizado. Bueno, este es el método que va a realizar la búsqueda en el arreglo, tal y como lo indica su nombre, que va a recibir un dato de tipo entero y va a guardar el tamaño del arreglo primeramente para poder ahora sí comenzar a realizar la búsqueda, que es un simple ciclo for, y va a ir recorriendo cada una de las posiciones del arreglo, empezando desde la posición 0 hasta el tamaño -1. Y va a ir preguntando a cada una de las posiciones si es exactamente igual al dato. Si lo es, bueno, entonces va a retornar i, que sería la posición en la que se encuentra dicho valor. Si bajamos, bueno, también va a retornar de lo contrario, si no lo encuentra va a retornar un -1, que significa que no se ha encontrado. Ahora sí, si bajamos un poco más abajo, vamos a encontrar el mismo método de búsqueda, pero esta vez aplicado a un archivo, que va a recibir de tipo entero un dato y lo va a estar comparando en el archivo de búsqueda secuencial .u6. Para ello, pues obviamente va a ir convirtiendo cada valor leído que se ha encontrado en ese archivo a través de un integer .parseInt, y ahora sí a realizar la comparación con el dato. Si lo encuentra, bueno, va a realizar lo mismo, que la búsqueda por arreglo va a retornar la posición de donde se encuentra dicho dato. Caso contrario, bueno, va a retornar un -1. Bueno, en la búsqueda binaria tenemos que recibimos una cantidad de datos, hacemos la búsqueda de un determinado valor y la parte que nos interesa está más abajo. Ok, antes de avanzar debo de comentar que datos, como tiene que estar ordenado, entonces primeramente pasamos datos a métodos internos y le aplicamos quicksort. En métodos internos, ¿te puedes decir por favor métodos internos, Osmar? Tenemos que la parte de constructor que recibe un arreglo de números, no, más para arriba hay otro que hice yo, más para arriba. Ok, si se fijan ese, lo que hace es que copia el arreglo que le estamos pasando. Entonces, como tal, no modificamos el arreglo original, sino que recibimos una copia ya acomodada. Regresamos a la parte de búsqueda binaria. Muy bien, y ahora sí vamos a la parte de búsqueda. La parte de búsqueda recibe el set de datos o recibe el arreglo de datos en el cual va a estar buscando. Recibe un valor mínimo, un valor máximo y un valor buscado. Si el mínimo es mayor que el máximo, eso quiere decir que los índices ya se han cruzado. Una vez que se cruzaron, estos índices quiere decir que no encontraron el valor, así que retornamos -1. Mientras no se crucen, todavía estamos buscando. Calculamos el punto medio, el cual es el mínimo más el máximo menos el mínimo dividido entre 2. ¿Qué esto quiere decir? Supongamos que tenemos un arreglo de 10 posiciones. El mínimo es 0, el máximo sería el 9. Entonces, 0 más 9 son 9, entre 2 son 4.5. Para los enteros es un 4. Entonces, el punto medio sería en el 4. Comprobamos que los datos, que el valor del arreglo en la posición del punto medio sea igual al buscado. Si es igual al buscado, retornamos el punto medio, porque estamos retornando el índice del arreglo como tal. No estamos retornando el número que encontramos, porque pues, ya nos pasaron el número, no queremos buscar el número. Después, si el dado caso que la anterior fuera falsa, ahora comprobamos que los datos en el punto medio sean menores que el buscado. Si son menores, buscamos por la parte derecha. Esto quiere decir que se encuentra, por la parte derecha. Eso quiere decir que el buscado se encuentra del centro hacia la derecha y del centro a la izquierda no está el buscado, definitivamente. Es aquí cuando les comentaba que se va eliminando la mitad del arreglo que hace esta llamada de la función, y la cual, por cierto, es recursiva por naturaleza. Si no se cumple la regla anterior, entonces simplemente lo que hacemos es de que retornamos la búsqueda en los datos del lado izquierdo, eliminando todos los datos mayores.
ya que quiere decir que el dato en el punto medio es mayor que, que el buscado. Entonces, pues los datos de la derecha no nos interesan. Mismo caso, tenemos uno para cuando manejamos archivos. En este caso recibimos un archivo. Tenemos de tipo log mínimo, de tipo log máximo. Esto se debe a que no sabemos qué tan grande puede ser el archivo, entonces usamos el long justamente para eso, para no tener límite, entre comillas, de línea de archivo. Y le pasamos el valor buscado, comparamos igualmente que mínimo sea mayor, no sea mayor que máximo. Si lo es, retornamos -1 porque no se ha encontrado el valor. Dale más para abajo, Osmar. Entonces ahora comprobamos que el máximo menos mínimo sea menor o igual que el máximo valor de enteros. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que ya podemos empezar a usar la memoria de la computadora para guardar el arreglo. Entonces, digo que podemos usar la memoria de la computadora porque los arreglos, su tamaño se define por un entero. Entonces, si ya tenemos como tal el tamaño del entero, ya podemos empezar a utilizar un arreglo. Entonces escribimos este arreglo y lo que hacemos es de que vamos a pasarlo a el búsqueda, pero búsqueda ya interna, búsqueda con el arreglo como tal. Ahí se puede ver cómo estamos escribiendo todos los datos en el arreglo y ya finalmente retornamos el mínimo que tengamos actualmente más lo que nos dé del índice de la búsqueda general. ¿Por qué? Porque empezamos desde cero la cuenta y lo ponemos hasta la posición -1. En dado caso que eso no se cumpla, entonces hacemos las comprobaciones de que min se va a asignar a min más max menos min entre 2, como ya hemos comentado en la parte anterior. Cargamos un valor, hay que leerlo del archivo y comprobamos que el valor sea igual al buscado. Si es igual al buscado, retornamos el punto que estamos actualmente. Si no, comprobamos que si el valor es menor que el buscado. Si el valor es menor que el buscado, entonces buscamos de la parte derecha y descartamos la parte izquierda. En caso contrario, descartamos la parte izquierda y buscamos en la parte derecha. Y eso sería todo por la parte de búsqueda binaria. Bien, entonces veamos ahora lo que viene siendo el código por parte de las búsquedas por funciones hash. Entonces, lo que vamos a tener en el constructor de nuestra clase es, vamos a tener un arreglo, como parámetro le vamos a pasar un arreglo de enteros. Y vamos a tener el método hash buscar, que recibe un valor y nos retorna lo que viene siendo el método buscar con el parámetro valor. El hash como tal te recibe lo que es una tabla de hash. La tabla de hash hay que construirla. Vete a la parte de hash. Ok, como pueden ver está la tabla. Vamos a la clase de tabla para ver cómo es que se construye. Ok, entonces ahora vamos a darle un poquito más para abajo. La clase tabla recibe un arreglo de lista, o no, un arreglo de datos y nos da un tamaño. En este caso recibimos lo que es el arreglo de datos, definimos el tamaño con el tamaño del arreglo de datos y dimensionamos la tabla. ¿Por qué digo que dimensionamos la tabla? Porque la tabla tiene que tener un tamaño que sea de un número primo. Entonces para esto tenemos que utilizar, o utilizamos más bien, el algoritmo de cribas de Eratóstenes. Ahí siempre se me hace bien raro siempre. El cual nos ayuda a determinar cuáles son los números primos. Entonces buscamos los números primos desde 1 hasta la raíz del tamaño de los datos. Esto pues para eficientar la cantidad de campos que vamos a tener. Dale más para abajo y estamos estamos escribiendo los primos. Y en la parte de abajo estamos recorriendo los primos, donde dice entero c es igual a 0. Ahí empezamos a determinar que vamos a empezar a contar del 0. Buscamos en las posiciones los números primos y la posición como tal es un número primo. Entonces, ¿qué pasó, Osmar? Ya me hackearon, güey. Entonces, ya que tenemos el número primo del tamaño de arreglo, dimensionamos el arreglo de datos. Dale más para abajo, Osmar. Y en este momento, nuestra tabla de hash ya tiene de tamaño un número primo. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de crear tabla.
Ahora para crear la tabla, vamos a empezar a darles un índice a los valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer el entero de datos y si los datos en la posición, el dato como tal, módulo, la longitud del arreglo es igual a null, eso quiere decir que no se ha inicializado esa lista, entonces la inicializamos con ese valor y continuamos con el siguiente dato. En dado caso que no sea null, entonces agregamos a esa lista ese número como tal. Y después tenemos el de buscar, pero antes del de buscar vamos a la parte de dato, a la clase de dato. Ok, la clase de datos recibe un índice y recibe un valor. El índice es el índice actual del valor que estamos guardando y el valor es, bueno, como su nombre lo dice, el valor como tal. Y tenemos un puntero siguiente, lo cual lo convierte en una lista simple. Vamos a la parte de lista, perdón, de tabla buscar, por favor. Tabla y en buscar. Muy bien, entonces tenemos la parte de buscar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a retornar eh, el valor que se encuentra en nuestro arreglo de datos o en nuestra tabla de hash en la posición del valor módulo la longitud de la tabla de hash. Si es igual a null, eso quiere decir que no se ha inicializado este campo, entonces retornamos un -1 de que no se ha encontrado. Y en dado caso que no sea null, entonces empezamos a buscar dentro de los datos. Dale clic por favor a la de buscar. Sigue la función de buscar de dato. ¿Ok? Esa se encuentra en lo que será nuestra lista de datos. Entonces lo que vamos a hacer es de que comprobamos que el inicio no sea igual a null. Es una doble comprobación para que la lista esté inicializada. Si no está inicializada la lista, retornamos -1. Si la lista es igual a fin, entonces nomás tenemos un solo valor. Entonces comprobamos que el valor sea igual que el que estamos buscando. Si es así, retornamos el índice. Y si no, retornamos un -1 de que no se ha encontrado el valor. Ahora, suponiendo que tenemos más datos, vamos a usar un auxiliar y vamos a estar recorriendo mientras que el siguiente de auxiliar no sea fin o que el valor y que el valor sea diferente del que estamos buscando. En dado caso que en dado caso que salgamos del while, hay que comprobar que el valor que se encuentra auxiliar actualmente no es el mismo que el que estamos buscando. Si es el mismo, entonces retornamos el índice auxiliar. Si no es el mismo, entonces comprobamos que el valor de fin, porque eso quiere decir que si llegó hasta ahí, es porque el siguiente auxiliar es el fin. Entonces, comprobamos que el valor de fin sea el valor buscado. Si es así, retornamos el índice de fin. Y si no, retornamos un -1 de que no se ha encontrado el valor. Y esto es como se hace la parte de búsqueda por hash. Bien, entonces vamos a inicializar, vamos a mandar llamar el constructor de nuestro objeto binaria que está globalmente declarada allá arriba y le vamos a pasar como parámetro lo que viene siendo nuestro arreglo. Entonces vamos a declarar una variable que va a ser respuesta de tipo entero y le vamos a asignar lo que nos va a retornar el método búsqueda que está en la clase de nuestro objeto binaria con el parámetro que nos está mandando como dato. Y si nos retorna un -1, quiere decir que el valor no está encontrado. Y de esta manera forzamos a que se regrese y que no vaya hacia esa parte, porque si no entró aquí, entonces quiere decir que el valor fue encontrado en la posición que viene estado dando por la respuesta que nos retornó el método de búsqueda. Y pues ya. ¿Quién habla de la segunda? Bueno, ahora vamos a ver la implementación de búsqueda secuencial. Ya, como ha dicho mi compañero, bueno, hemos declarado cada uno de los objetos de las clases correspondientes. En este caso, ya tenemos declarado el objeto secuencial. Entonces, le vamos a pasar el arreglo al constructor y ahora sí vamos a realizar la búsqueda en secuencial.búsqueda arreglo, que nos va a retornar, bueno, tomamos el valor ya convertido a
a entero del txt dato y le vamos a aplicar un punto trim para eliminar en los espacios que tenga en los extremos. Y ahora sí, vamos a guardar la respuesta en res, que sería el resultado de tipo entero, que básicamente sería la posición en donde se encuentra nuestro valor. Si el resultado es igual a -1, significa que el valor no se ha encontrado. Por lo tanto, le vamos a enviar al usuario un mensaje que diga valor no encontrado y forzamos la detención del método, del botón. Y ahora sí, si no lo he encontrado, bueno, rayos, me trabo. Si el resultado no es igual a -1, quiere decir que sí lo he encontrado. Por lo tanto, le vamos a enviar un mensaje al usuario que diga valor encontrado en la posición y le vamos a enviar a resultado +1 para que sea pues, el valor del índice en donde se encuentra. Bien, y para finalizar, entonces, para lo que viene siendo la implementación de la búsqueda por hash, vamos a declarar una variable auxiliar de tipo entero en la que vamos a guardar el dato que nos mandó el usuario desde la ventana en el txt dato. Entonces, también vamos a declarar una variable que yo le puse como hashcode, en la que nos va a retornar el código hash o la posición en la que se encuentra el valor que nos retornó nuestra función de buscar. Entonces también vamos a declarar un objeto hash para utilizar sus métodos. Entonces, como veían antes en hash, el constructor recibe un arreglo de enteros. Entonces, nuestro arreglo, que es el que generamos cuando presionamos el botón, se lo pasamos como parámetro. Entonces, aquí decimos que hashcode es igual a el método hash buscar con el parámetro auxiliar, que viene siendo el dato que va a buscar. Entonces, aquí de igual manera como en los códigos que implementaron mis compañeros, si el hashcode nos retorna un -1, quiere decir que el dato no se ha encontrado, es decir, que no existe. Y vamos a forzar la detención para que del método. Caso contrario, viene siendo cuando nuestro código hash que nos retornó es igual a nuestro dato que buscamos, entonces nos va a mandar un mensaje de que el dato sí se ha encontrado en la posición y es el hashcode que nos mandó desde la función de buscar. Y por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Arriba el solvete, profe. No, repruebes, benigno. Sale, profe. Di algo, César. César maleducado. No, reprueba, venga. Ya quedó, vatos.